A lo largo de la historia, las grandes tradiciones de sabiduría del mundo, aunque parezcan separadas por continentes y por siglos, en el fondo nos cuentan una historia sorprendentemente similar, una historia sobre la naturaleza del sufrimiento y sobre todo sobre la liberación. Hoy vamos a explorar esa unidad que se esconde a simple vista. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? La que ha movido a buscadores espirituales durante milenios. ¿Será posible que, más allá de las diferencias culturales y religiosas, la respuesta fundamental sea siempre la misma? Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, veremos estas tradiciones como distintos mapas para un mismo tesoro. Luego, analizaremos su diagnóstico sobre el sufrimiento, sus soluciones prácticas, la meta final a la que apuntan y cómo, en esencia, todas hablan el mismo idioma. Para este análisis nos vamos a enfocar en tres corrientes de pensamiento gigantes: el budismo, que floreció en la India; el estoicismo, nacido en la antigua Grecia y Roma; y el Advaita Vedanta, también de la India. Cada uno es como un mapa súper detallado para navegar la experiencia humana. Y este es el concepto que va a ser nuestra brújula, la filosofía perenne. La idea es simple pero muy potente. Sugiere que estas tradiciones no se contradicen, sino que son distintas expresiones de una misma verdad fundamental. Es como si diferentes culturas hubieran descubierto la misma montaña, pero desde valles distintos. Muy bien, todo camino empieza reconociendo un problema, y lo más fascinante es que estas tres tradiciones coinciden de una manera increíble en su diagnóstico de por qué sufrimos. Y ojo, no le echan la culpa a los dioses, ni al destino, ni al mundo de afuera, sino que nos invitan a mirar hacia adentro. El budismo nos dice algo clave. Nuestro sufrimiento no es un accidente. Nace de causas y condiciones muy específicas, principalmente de nuestros apegos y de nuestra ignorancia sobre cómo es la realidad de verdad. Y esta es una gran noticia, porque si hay una causa, podemos hacer algo al respecto. El estoico Epicteto nos da una perspectiva muy parecida. Señala que el problema no son las cosas que pasan, sino lo que pensamos sobre esas cosas, nuestros juicios. La angustia aparece cuando creemos que nuestra felicidad depende de cosas que, seamos honestos, no podemos controlar. La solución, por lo tanto, está en nuestra propia mente. Y el Advaita Vedanta va todavía más profundo, directo al origen de todo. Ramana Maharshi identifica la raíz de todo el sufrimiento en una sola cosa: el pensamiento yo. O sea, en esa creencia falsa de que somos un individuo separado, aislado. Este ego es la semillita de la que brotan todos los demás pensamientos que nos complican la vida. Así que, si conectamos los puntos, el patrón es clarísimo. Da igual si lo llamamos apego, juicios falsos o identificación con el ego. Al final del día, todas son formas de describir el mismo error de base. Una mente confundida que se identifica con lo que no es. El diagnóstico es unánime. El problema está en la mente. Bueno, si el diagnóstico es el mismo, ¿qué pasa con la cura? Aquí es donde pasamos de la teoría a la acción. Y todas estas tradiciones insisten en lo mismo. No alcanza con entender la idea. Se necesita una práctica constante para de verdad transformar la conciencia. Y el principio que guía todo esto es radicalmente simple. La solución no está en cambiar el mundo de afuera, sino en comprender nuestro mundo interior. El trabajo es de autoobservación, de autoindagación, y aquí vemos dos métodos súper directos. El budismo Theravada, por ejemplo, usa la meditación vipassana para observar la mente y el cuerpo con una precisión casi de cirujano. Y así nos damos cuenta de que todo es pasajero y que no hay un yo sólido ahí detrás. Por otro lado, el Advaita Vedanta usa la autoindagación, una pregunta constante y profunda: ¿quién soy yo?, para seguirle el rastro a ese pensamiento yo hasta su origen y ver cómo se disuelve. El camino estoico, en cambio, es como una meditación en la vida diaria.
Es una disciplina mental de todos los días. Examinar cada pensamiento, aprender a diferenciar lo que está en nuestro poder de lo que no, y actuar siempre con virtud. No se trata tanto de sentarse en un cojín, sino de vivir cada momento con plena conciencia. Y este es el punto que lo cambia todo. Uno puede leerse todos los libros del mundo, pero si no aplica las enseñanzas, si no observa su propia mente en acción, nada va a cambiar de verdad. Todas estas tradiciones son, en el fondo, guías prácticas para la transformación personal. Y bien, ¿a dónde nos llevan todos estos mapas? ¿Cuál es el destino final de este viaje? Aquí de nuevo encontramos una convergencia que es asombrosa, aunque las palabras que usan para describir este estado sean diferentes. Los nombres cambian, claro, Nirvana, Pateya, Moksha, pero la descripción es sorprendentemente parecida. El budismo habla de Nirvana, que es como apagar el fuego del deseo. El estoicismo busca la apateya, una serenidad que nada puede perturbar. Y el Advaita Vedanta lo llama moksha, la liberación de la ilusión del ego, para simplemente ser lo que ya somos. Marco Aurelio, el emperador estoico, nos recuerda que esta paz no es algo que tengamos que construir de cero, sino algo a lo que podemos regresar. Es nuestro estado natural cuando la mente está en orden. Esa tranquilidad perfecta ya está adentro. Y esto es importantísimo. Ninguna de estas tradiciones habla de llegar a un paraíso después de la muerte. La liberación es un cambio radical en cómo percibimos la realidad, una transformación de la conciencia que pasa aquí y ahora. Es ver el mundo y a uno mismo desde una perspectiva completamente nueva. Así que, al final, cuando juntamos todas las piezas de este rompecabezas, emerge una imagen súper clara y coherente. En resumen, el diagnóstico es un error de identidad. La medicina es la autoobservación y el resultado es la libertad. Las diferencias que vemos en la superficie, los rituales, los textos, las palabras, son simplemente el lenguaje cultural que cada tradición usa para expresar esta verdad universal. Y claro, estos diferentes lenguajes se ven en sus textos, en sus códigos. El budismo tiene su Tripitaka, los estoicos tenían sus discursos y meditaciones. Pero como vimos, aunque los libros sean distintos, el mensaje esencial que nos quieren transmitir es el mismo. Hay una metáfora zen que lo resume todo a la perfección. Las palabras, las doctrinas, las prácticas son solo dedos que apuntan a la luna. El error es quedarnos mirando el dedo y olvidarnos de la luna. Y esto nos lleva a la reflexión final. Si el budismo, el estoicismo y el Vedanta son diferentes lenguajes que describen la misma realidad, la pregunta entonces no es cuál de ellos tiene la razón, sino ¿qué lenguaje, qué mapa resuena más en nuestro propio viaje?